Afortunadamente, en este caso, los especialistas se percataron de que había una confusión, pero para ampliar más detalles de qué hubiese pasado en términos legales si los especialistas no se dan cuenta de que había una confusión, se encuentra con nosotros el abogado Boris Molina. Gracias por atendernos. Boris, coméntenos qué hubiese pasado. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias a usted, Sebastián, y un gran abrazo para Gustavo y todos los alertados. Mire, el problema hubiera sido grave porque estaríamos en presencia, desde el punto de vista civil, obviamente de un daño que se le hubiera causado a la familia o a las diferentes familias. Estaríamos en presencia posiblemente de una mala práctica también en el caso de las enfermeras o las obstetras o las personas que estén a cargo de los niños, que son los que tienen, digamos, que hacer la distribución, por llamarlo de alguna forma. El hospital sería responsable, pero a la vez, entonces, en este caso, la Caja Costarricense del Seguro Social y el Estado como tal, desde el punto de vista económico, partiendo de que no hay ninguna mala voluntad a la hora de que se hace ese cambio, ¿verdad? Sino que sea un error involuntario, porque si ya hay voluntad, entonces estaríamos ya en presencia de un posible delito de alguna de esas personas. Pero partiendo de que es un error involuntario, el problema sería grave, y si vamos a hilar más delgado, por ejemplo, podríamos encontrarnos con una posibilidad de una disputa de herencias, por ejemplo, que la persona a la que se cambió, la familia de la que se le privó, por ejemplo, le pueda heredar una fortuna y no pudo heredarla precisamente por haber cambiado de familia. En fin, se podrían dar un montón de cosas, temas de enfermedades, por ejemplo, que venga alguno de esos niños con alguna enfermedad muy costosa, que haya sometido a esos padres, digamos, a una quiebra técnica, que ha pasado con algún tipo de enfermedad. En fin, podríamos encontrar diversos casos en que podríamos encontrarnos ante un problema, pero definitivamente esa familia se salvó, que en minutos hayan descubierto. Hablábamos ahora, Sebastián, de que ya en una de estas plataformas existe una película que está en boga, que es Madres Paralelas, donde se ve este problema como tal, al punto de que a la madre, digamos, que se percata a tiempo de que no es su niño, se le muere su verdadero niño, entonces se queda callada. Y ahí estamos en presencia de una actividad delictiva que podría también generar otro tipo de responsabilidad, como la responsabilidad civil. Entonces, el caso, como usted bien lo decía al principio, parece de novela, parece de película, pero precisamente las películas las hacen porque pasan cosas en la vida real y son un reflejo de lo que pasa en la vida real. Es muy común este tipo de hechos. Estuvimos leyendo comentarios en redes sociales y varias personas hasta temen ser víctimas de lo mismo. Bueno, hoy en día digamos que es relativamente fácil darse cuenta si uno es hijo o no es hijo de los que tiene por padres, ¿verdad? Con el tema del ADN, digamos, es una prueba relativamente muy sencilla para darse cuenta, e inclusive si establecemos un proceso de paternidad a nivel judicial, la prueba sale gratuita en Costa Rica. Entonces, ya no es tan grave ese problema como antes. Usted bien lo anotaba, en los años 70, digamos, podía ser más frecuente eso. Hoy en día, digamos, ya fácilmente se podría detectar a través de una prueba de ADN si eso no es hijo de la persona. Pero de que trae consecuencias jurídicas, las trae todo efecto que produzca un daño, definitivamente tiene una responsabilidad civil, por lo menos, podría ser administrativa, como hablábamos, o podría ser penal inclusive. Muchísimas gracias, Boris Molina, abogado, quien nos aclara todos estos detalles en el ámbito legal. Gustavo, ¿usted tiene alguna consulta en el estudio? Sí, Sebastián, para Boris, de inmediato. Nosotros sabemos que precisamente hay demasiados casos en el país que tal vez se pueden estar identificando en estos momentos. ¿Cuál es la recomendación que pueda dar Boris a todas estas familias? ¿Cómo se inicia un proceso de esos? Gracias, Gustavo. Nos comenta nuestro compañero en el estudio, Boris, que hay muchos casos, familias que podrían ser víctimas de esto. ¿Cuál es la recomendación a ellos? Bueno, en este caso, si tienen alguna duda, la primera recomendación es que les hagan una prueba de ADN para saberlo fácilmente lo pueden detectar. Por ejemplo, si los padres están muertos, lo pueden hacer entre hermanos. Los hermanos llevan siempre una misma línea, digamos, en el ADN. Entonces, si es muy diferente o si es diferente, se va a determinar efectivamente que podrían no ser hermanos, ¿verdad?
pero ya posteriormente, claro, si son dos, por ejemplo, no se sabe cuál es el que no es hasta que no se haga esa línea con los padres, pero podría hacerse, o sea, existe la posibilidad judicial, por ejemplo, de que se desentierre un cuerpo para poder ver en los huesos ese ADN que ha quedado desprovisto de otras formas, si hay dientes o si hay algún otro material del que se pueda extraer, pero siempre, digamos, tenemos que irnos a la prueba científica. En caso de que eso no exista, por ejemplo, ¿qué pasaba antes del ADN? Eso es importante. Entonces hacía a través, por ejemplo, de testimonios, si las personas estaban vivas, se hacían pruebas de sangre que no eran tan efectivas como el ADN, pero podía hacerse, testimonios, o si fuera, por ejemplo, que oficialmente la persona le había dicho a otra persona, mire, yo soy el papá de aquella persona y él no lo sabe. Entonces, pero definitivamente sí podrían darse, digamos, circunstancias en que estas familias tomen acciones. Yo siempre digo una cosa, Sebastián y mi querido Gustavo, en el derecho siempre hay solución. Es cuestión de saber encontrarla y dónde buscarla. Muchísimas gracias, Boris. Siempre un placer estar con ustedes. Muchas gracias, Boris Molina. Gustavo, yo regreso al estudio principal de Alerta 8, que usted tiene más información, pero sí mencionar que estaremos muy atentos de la historia de Doña María y estoy seguro que en los próximos días tendremos una sorpresa para ella. Gustavo. Así es, Sebastián, estaremos muy atentos precisamente para cumplir ese sueño de María. Tantos años han pasado y conocer a su mamá biológica va a ser un gran acontecimiento definitivamente. Gracias, Sebastián, a Boris por esa historia detrás del suceso.